Buenas tardes, colegas. Pertenecemos al grupo 12 y vamos a tratar el tema de los inhibidores de SGLT2, su mecanismo de acción, los riesgos y los beneficios. Hoy tengo el gusto, el agrado de presentar a la amiga, a la doctora Cecilia Zampieri. Ella es médica clínica en la ciudad de La Plata, trabaja en la provincia de Buenos Aires. Trabaja como médica en atención primaria de salud en la Municipalidad de La Plata y también trabaja en obra social de la provincia de Buenos Aires. Quien le Gracias, habla, Rodolfo. Es un gusto compartir con vos este grupo. Les cuento que el doctor Rodolfo Gómez es médico generalista que trabaja en el Hospital Doctor Dante Tardelli, en el Centro Médico de Santa Isabel, en la localidad de Pampa del Indio, en la provincia del Chaco. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción de los inhibidores de los SGLT2. Estos grupo de antidiabéticos orales inhiben el cotransportador de sodio y glucosa ubicado en el túbulo proximal del riñón, de esta manera bloqueando la reabsorción de glucosa en la nefrona y aumentando su excreción urinaria. Esto va a generar natriuresis y reducción del volumen plasmático. En esta figura vemos la nefrona, el glomérulo, donde llega la glucosa, o sea, toda la glucosa filtrada es reabsorbida en el túbulo proximal a través de estos contraportadores de sodio y glucosa, que son los SGLT2 y también los SGLT1, pero hay en mayor porcentaje SGLT2. Estos reabsorben casi aproximadamente el 90% de la glucosa. Ellos reducen la reabsorción de la glucosa en el túbulo proximal, lo que conduce a una glucosuria, bajando la glucosa sin demasiado riesgo a hipoglucemia, generando glucosuria, pérdida de calorías y reducción de la presión arterial. Entonces, ¿qué sucede a nivel del túbulo proximal, que es el lugar donde están estos cotransportadores? Ellos se encuentran en la membrana de las células epiteliales del túbulo proximal. Su función fisiológica normal es reabsorber aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada por el glomérulo junto con el sodio, desde la orina filtrada hacia la célula tubular. En condiciones normales, transportan una molécula de glucosa más un ion de sodio, desde el túbulo hacia el interior de la célula. Luego, la glucosa sale de la célula hacia el intersticio y capilares perituberales mediante el receptor GLUT2. Entonces, los inhibidores de los SGLT2 impiden el transporte de sodio y glucosa, generando glucosuria y natriuresis. De esta manera, reducen la glucemia, hay pérdida de sodio y agua, disminuyendo el volumen plasmático y la presión arterial. También cabe aclarar que la glucosuria que se genera, el aumento de la glucosa a nivel de la nefrona, a nivel del túbulo proximal, genera un efecto inflamatorio y estos inhibidores de los SGLT2 actuarían generando una disminución de esa inflamación del túbulo proximal. Ahora le doy la palabra a Rodolfo para que continúe con los beneficios y los efectos adversos de estos grupos de antihipoglucemiantes orales. Estás muteado, Rodolfo. sí, gracias, Ceci. Bueno, Bueno, yo voy a continuar con los beneficios clínicos que están comprobados en estos fármacos, porque tienen beneficios glucémicos, beneficios cardiovascular, a nivel renal y a nivel metabólico. ¿Sí? En el caso de los beneficios glucémicos, ¿sí? Pueden reducir la hemoglobina glicosilada entre un 0,5 a 1% y no causan hipoglucemias cuando se usan con otros agentes orales o inclusive también con insulina. Siguiente. A nivel cardiovascular tienen beneficios
ya que disminuyen el riesgo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. También disminuyen los eventos cardiovasculares en pacientes con riesgo alto o enfermedad cardiovascular previa. A nivel renal, ¿sí? Enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuyendo la albuminuria, disminuye también el riesgo de la terapia de reemplazo renal. A nivel metabólico, tiene un beneficio que sería disminuir el peso corporal de 2 a 3 kilogramos y disminuye la presión arterial sistólica. Los riesgos y beneficios adversos. Vamos a hablar sobre estos riesgos, ¿sí? Y los efectos adversos. Pueden producir mayores infecciones genitourinarias micóticas o infecciones urinarias, ¿sí? Ya que hay una mayor glucosuria que favorece el crecimiento de estos microorganismos, sobre todo de las cándidas y otras bacterias, ¿sí? Esto también puede producir deshidratación o hipotensión arterial, ya que se pierde agua y sodio por natriuresis y glucosuria, que es un riesgo en el caso de los pacientes ancianos, sobre todo en aquellos que utilizan diuréticos. Puede producir cetoacidosis diabética euglucémica. Puede ocurrir con glucemias normales, asociadas en ayunos prolongados, en cirugías, en aquellos que ingieren alcohol, que tienen una reducción brusca de insulina, pero es poco frecuente y graves a la vez. Pueden producir fracturas óseas. Otro riesgo sería el de fractura ósea, ya que fueron observadas en algunos estudios con canaglifosina, posible relación con las hipotensiones y las caídas en los pacientes ancianos, sobre todo. También hay aumento de creatinina que puede ser transitoria, sobre todo esto se da al inicio del tratamiento, pero que después se revierte. Hay aumento de amputaciones de miembros inferiores. Está reportado sobre todo con canagliflozina. Estos datos están en los estudios CAMBA. Hay un mayor riesgo de enfermedad vascular, perdón, sobre todo se da cuando hay un mayor riesgo de enfermedad vascular periférica o una enfermedad neuropática. Puede ocurrir también gangrena de Fournier, que es rara, pero puede ocurrir, ¿sí? Donde hay una fascitis necrotizante perineal. Sí. Bueno. Como precauciones, tenemos que suspender antes de las cirugías mayores o cuando hay ayuno prolongado por el riesgo de producir cetoacidosis diabética. Hay que vigilar los signos de infecciones genitales o urinaria y tratarlo, así que siempre hay que hacerle un seguimiento al paciente de control. Hay que mantener una buena hidratación, sobre todo en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Y hay que evitar el filtrado glomerular cuando perdón, hay que evitar en el caso de que el filtrado glomerular sea menor a 20 o 25 mililitros por minuto. ¿Cuáles son estos inhibidores de CGLT2? Tenemos a la dapagliflozina, a la empagliflozina, a la canagliflozina y también hay otras que todavía no están en el mercado acá en Argentina. La dapagliflozina tiene una dosis de 10 miligramos al día. Está muy usada en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. La empagliflozina se utiliza de 10 a 25 miligramos al día, siempre en una sola dosis. Tiene evidencia fuerte en pacientes con insuficiencia cardíaca y cardiovascular. Y la canagliflozina se utiliza en una dosis de 100 a 300 miligramos día. Esta es la que posee mayor riesgo de amputación. Bueno, estos inhibidores están indicados en los pacientes con diabetes tipo 2, especialmente en aquellos con enfermedad cardiovascular establecida o que tengan alto riesgo. En insuficiencia cardíaca, también con fracción de eyección reducida o preservada, también se puede utilizar. También en pacientes con enfermedad renal crónica, con albuminuria.
y está aprobado incluso en pacientes sin diabetes para tratar la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica. A todo esto podemos concluir de que los inhibidores CGLT2 actúan a nivel del riñón, bajan la glucemia, reducen el peso y la presión arterial y protegen el corazón y el riñón. Pero también hay que vigilar en el caso de que haya infecciones y estado de hidratación. Muy bien, le No, damos muchas gracias. muchas gracias por la atención. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Gracias a todos. Gracias por permitirnos compartir nuestra clase.